A continuación vamos a realizar o vamos a utilizar una de las herramientas que le dan también bastante versatilidad a las presentaciones. Hasta el momento hemos aprendido a realizar presentaciones que eran secuenciales, se controlaban con el clic del ratón o con las flechas del teclado, o en su defecto presentaciones automáticas siempre que definiésemos en las transiciones un tiempo para cada diapositiva en la transición. Bien, ahora lo que vamos a aprender es a realizar presentaciones en las cuales el usuario decide en qué orden quiere que se vean las diapositivas. No necesariamente tiene que ser un orden secuencial. Como ejemplo típico de este tipo de presentaciones, pues podemos tener, por ejemplo, una galería fotográfica. Aquí hemos colocado una diapositiva con 4 imágenes que las hemos utilizado en tutoriales anteriores, y lo que pretendemos con esta aplicación o con este tutorial es mostrar cómo podríamos hacer una galería fotográfica basada en la técnica de los hipervínculos, de tal forma que cuando un usuario pinche el Partenón, pues automáticamente aparezca la foto del Partenón en grande. Una vez que el usuario haya visto esa fotografía, pues que pueda volver al menú para elegir cualquiera de las otras fotografías. Y estas presentaciones se realizan con hipervínculos. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar aquí 4 diapositivas en blanco. Vamos a decirle nueva diapositiva en blanco, nueva diapositiva en blanco. Vamos a colocar las 4 diapositivas, porque son las 4 diapositivas que van a albergar cada una de estas fotografías. Vamos a coger la fotografía de la Alhambra, que la tenemos aquí, presionamos, le decimos botón derecho, copiar, me vengo a la diapositiva 2, le digo botón derecho y en las opciones de pegado selecciono como pegar imagen, ya lo tengo aquí, lo coloco en grande. Fijaros que me voy a los puntos de dimensión y con el botón izquierdo arrastro para colocar la fotografía a tamaño de la diapositiva. Haría la misma operación con el coliseo, copiar, presiono el 3, le digo pegar como imagen, selecciono, aquí lo tenemos, hago la misma operación con el Partenón, copiar, me voy a la diapositiva 4, botón derecho, pegar como imagen. Bien, y este sería el procedimiento. En este caso, si tuviésemos más fotografías, pues deberíamos de ir haciéndolo así con cada una de ellas. Esta es nuestra última fotografía, la vamos a botón derecho, pegar, y ya tenemos la estructura de nuestra galería fotográfica. Lo único que nos queda, en este caso, sería, por ejemplo, pues en la primera diapositiva colocar un rótulo que fuese, por ejemplo, galería fotográfica. Vamos a utilizar un borrar, por ejemplo. Para ello vamos a usar este borrar y le vamos a decir galería . Bien, ya tenemos nuestra galería fotográfica, la vamos a colocar aquí arriba, y nuestras imágenes, que las vamos a colocar, en vez de en formato, digamos, de cuadrado, vamos a colocarlas una al lado de otra. Es decir, vamos a colocar aquí, vamos a colocar el coliseo, vamos a colocar el Partenón, vamos a colocarlas así, un poquito para que ocupe el menú, ahí, bien, perfecto. Las vamos a necesitar hacer un poquito más pequeñas para que quepan todas en la misma línea. Las dimensionamos y las vamos ajustando. Como podéis ver, es bastante sencillo. Hago un clic y con los controles de dimensión que hay en la periferia de la imagen, pues ya defino su tamaño. Bien, más o menos ya tenemos nuestras imágenes. Vamos a seleccionarlas todas aquí y las vamos a desplazar un poquito para centrarlas. Bueno, ya tenemos nuestra galería fotográfica. Ahora lo que tenemos que hacer es definir que cuando yo haga un clic sobre esta fotografía aparezca esta fotografía, y luego que haya un método para que al pinchar yo sobre esta fotografía vuelva a la fotografía o al menú fotográfico inicial. Bien, para ello vamos a utilizar el hipervínculo. Es tan sencillo como lo siguiente: hago un clic en la galería fotográfica y defino un hipervínculo para esta imagen. Simplemente presionando el botón derecho del ratón sobre la imagen le digo hipervínculo, y en hipervínculo yo puedo establecer un hipervínculo con un lugar de internet, como podría ser la página de Google, con un documento o con un archivo de los que yo tenga en mi ordenador, como podéis ver aquí. Pero en este caso, como son diapositivas que están dentro de este documento, lo que le voy a decir es un lugar en este documento. Y una vez que yo veo un lugar en este documento,
aquí tengo, como podéis ver, mis 5 diapositivas. Si yo quiero ir a la diapositiva 2, pues selecciono, visualizo que efectivamente esa es la diapositiva que yo quiero ver, que se corresponde con esta, y le digo aceptar. Ya lo tengo definido el hipervínculo. Lo mismo haría con el Coliseo, botón derecho, hipervínculo, diapositiva 3, le digo aceptar. El Partenón lo mismo, botón derecho, diapositiva 4, aceptar, y aquí botón derecho, diapositiva 5, aquí la tengo, y aceptar. Bien, con esto yo ya me he garantizado que si pongo esto en modo presentación, como podéis comprobar, en cuanto me coloco encima de una fotografía, aparece, ¿veis? Aparece el símbolo que aparece normalmente en internet para decir que hay un hipervínculo. Es más, si yo le hago un clic al Partenón, como podéis ver, aparece el Partenón. Bien, voy a salir de esta presentación, del modo presentación escape, porque ahora me encuentro con un problema. Y es que una vez que yo lanzo mi presentación y elijo, por ejemplo, el Coliseo, si ahora yo hago clic en esta diapositiva, fijaros lo que ocurre. No vuelve al menú, sino que me muestra la siguiente diapositiva. ¿Por qué? Pues porque yo todavía no tengo cerrados todos los elementos o todos los hipervínculos de mi presentación. Voy a presionar escape y lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora, sobre cada una de estas fotografías, que las tengo aquí, cada una de ellas, voy a definir sobre esta, por ejemplo, que es la Alhambra, un hipervínculo para que al pinchar sobre ella vuelva al menú principal. Le voy a decir botón derecho, hipervínculo, lugar en este documento, y le voy a decir que diapositiva 1. Le digo aceptar, hago la misma operación con el Coliseo, botón derecho, hipervínculo, diapositiva 1, para conseguir que vuelva a la primera diapositiva. Aceptar. El Partenón lo mismo, botón derecho, hipervínculo, diapositiva 1, le digo aceptar. Y por último, aquí en el 5, un clic, botón derecho, hipervínculo, diapositiva 1, aceptar. Si ahora probamos nuestro sistema de diapositivas, le hago un clic aquí, y evidentemente si yo veo el Coliseo, ahora si hago un clic sobre esta fotografía, como podéis ver, vuelve otra vez al menú. Si elijo la Alhambra, hago un clic, y al hacer un clic sobre la Alhambra vuelve al menú, es decir, he conseguido cerrar mi sistema. Este sistema tiene un defecto todavía, y es el siguiente. Si yo tengo mi ratón fuera de la zona de hipervínculos, que son las fotográficas, fijaros lo que ocurre, es decir, imaginad que yo quiero ver el Partenón y por accidente, en vez de colocarme encima de la foto, hago un clic un poquito más abajo, aquí por ejemplo. Como podéis ver, sale la Alhambra que no se corresponde con lo que yo estoy solicitando. Bien, esto ocurre porque voy a volver al menú, voy a presionar escape. Esto ocurre, estaba diciendo, porque no he cerrado la transición de diapositivas. Es decir, si selecciono mi primera diapositiva, que es la galería fotográfica, y me voy a transiciones, yo puedo comprobar cómo las diapositivas avanzan al hacer clic. ¿Esto qué significa? Pues significa que si en alguna diapositiva, en alguna de las áreas, hago un clic, automáticamente va a avanzar a la diapositiva siguiente. La pregunta sería, bueno, ¿y eso por qué no ocurre en esta diapositiva? Pues en esta diapositiva no ocurre porque la imagen ocupa toda la diapositiva y sobre la imagen hay definido un hipervínculo. Y evidentemente el hipervínculo prevalece sobre esta propiedad de avance automático al hacer clic. Entonces lo único que me quedaría por hacer sería venirme a mi galería fotográfica y para esta diapositiva en cuestión desactivar esta opción al hacer clic con el mouse. ¿Esto qué significa? Que si yo desactivo esta opción al hacer clic con el mouse y por supuesto no coloco ningún tiempo de transición, cuando yo lanzo mi presentación, aquí podéis ver, lanzo mi presentación, si yo hago clic en cualquier sitio fuera de los hipervínculos, la diapositiva no avanza. En cuanto hago clic en una fotografía, avanza. Si hago clic en esta foto, vuelve otra vez, ¿de acuerdo? Entonces con esto ya tendría básicamente cerrado mi sistema o mi galería fotográfica. Yo voy a presionar escape, y ahora por último, si quisiese mejorar el diseño, pues podría decir, por ejemplo, seleccionando un diseño, pues podría elegir, por ejemplo, este diseño como tema de mi galería, ¿de acuerdo? Podría modificarlo
Esto no afectaría demasiado a las otras diapositivas, puesto que están a tamaño completo, pero de esta forma pues yo habría conseguido diseñar una pequeña galería fotográfica. Por último, me quedaría, en el caso de que lo estimase oportuno, pues seleccionar cada una de las fotografías e insertar un URL, por ejemplo, donde yo colocase el nombre de cada uno de los sitios. Voy a utilizar el azul aquí y voy a poner la Alhambra, por ejemplo. Este texto tendría que repetirlo evidentemente en cada una de estas diapositivas. Y por último, lo que me quedaría sería guardar la presentación, como siempre, archivo, guardar como. Yo una presentación de este tipo recomendaría guardarla en formato PPSX, porque a fin de cuentas va a ser una galería fotográfica. Fijaos que si yo selecciono, por ejemplo, la opción PPSX, que la tenemos aquí, y ahora guardo esto en el disco C en documentos, voy a llamarle galería fotográfica. Le digo guardar, ya la he guardado y fijaos, si ahora yo cierro aquí y me voy a los documentos del curso y tengo aquí en mis documentos galería fotográfica, aquí la tengo. Cuando yo hago un doble clic, veis, aparece automáticamente la galería y yo podría navegar por la galería y consultar o ver las fotos. Bien, con esto lo que hemos aprendido es a conectar las diapositivas de una presentación en PowerPoint, conectarlas mediante hipervínculos y que el avance no sea automático o secuencial, por decirlo de alguna manera. También vamos a detenernos en una cuestión que resulta importante y que a veces a los usuarios les causa problemas. ¿Qué ocurre cuando esta presentación, que es galería fotográfica, la tengo aquí, quiero abrirla, por ejemplo, para insertar una imagen más, una o varias imágenes? Bien, si yo le hago doble clic, está claro que no la puedo abrir con PowerPoint porque la he guardado en formato PPSX, es decir, la he guardado en un formato de visualización directa, y es decir, no puedo añadir, no puedo editar esta presentación. Bien, es bastante sencillo, porque en el caso de que queramos editar esta presentación, en vez de hacerle doble clic, lo que debemos hacer es abrir el PowerPoint, que lo tenemos aquí, lo abrimos, le decimos archivo, le decimos abrir y nos dirigimos a los documentos. Y aquí tengo mi galería fotográfica, que es la que yo he hecho, le digo abrir y entonces sí me dejará trabajar directamente sobre ella, colocarle rótulos, colocarle textos o lo que considere oportuno.